es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Y viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Amén, Él está a favor de su pueblo y de sus hijos. Y vamos a declararlo en esta mañana. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Y yo lo gritaré, viviré, no moriré. Su nombre hoy levantaré, declaro hoy soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Solo con Jesús somos libres, amén. Vamos a declarar que Él va delante de nosotros y en Cristo tendremos victoria. Dios es por nosotros, vencen las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, Aleluya. Te exaltamos. ¿Qué dice la Escritura acerca de los sacerdotes en la Biblia? La mayoría de nosotros, los que tenemos ya por lo menos 2 días en el Evangelio, siempre que se nos habla del sacerdocio, viene a nuestra mente a regresarnos al libro del Éxodo, ¿verdad? En donde Moisés levanta un tabernáculo, que es un templo, ¿verdad? En 3 secciones, atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y cómo Moisés empieza a constituir sacerdotes para que empiecen a ministrar allí en ese templo, en ese santuario. Pero lo que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras es que el sacerdocio no inicia allí, que el sacerdocio no solamente es la función de hacer algo, el sacerdocio no está limitado a la función de, sino que el sacerdocio inicia desde que Dios
hace al ser humano. Y desde ese momento que inicia el sacerdocio, nosotros nos damos cuenta entonces que el sacerdocio no se limita a la función sino que el sacerdocio es mucho más grande de lo que a veces nosotros nos hemos metido en la cabeza, ¿verdad? Y hemos hecho estereotipos y hemos limitado la función del sacerdote o lo que debiera ser el sacerdote. Entonces, el primer sacerdote que aparece en la Biblia está registrado en el libro de Génesis. Y todos ustedes han escuchado hablar de alguna manera de Adán. Ahora, como nuestra mentalidad está puesta en que el sacerdote ha sido puesto para hacer sacrificio por el pecado del pueblo, entonces no checa nuestro pensar el decir que entonces Adán fue un sacerdote. Pero déjeme decirle que la función de ofrecer un sacrificio para que el pueblo pueda ser libre del pecado era una de las muchas funciones que el sacerdote hacía. Recordando un poco el tabernáculo de Moisés, el sacerdote lo que hacía era entrar desde los patios del templo para entrar al lugar santo, hacer un sacrificio y posteriormente poder entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. El pueblo comenzó a pensar que el punto, el clímax, lo máximo de la función sacerdotal era ofrecer el sacrificio. Pero no. El clímax de la función sacerdotal era poder llegar hasta el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento se le nombra como el Shekinah o el Shekinah, que era el clímax, en donde podía entrar el sumo sacerdote y estar en la mismísima presencia de Dios. Y entonces lo que vemos nosotros en la vida de Adán, precisamente, es que Dios lo puso primeramente para estar delante de su presencia. Y esa es la función que debe de desarrollar, esa es la actitud que debe de tener el sacerdote. Poder estar en la misma presencia de Dios Padre. Después de Adán, viene ahora Abel, que es su hijo. Y este sacerdote ahora no trabaja para Dios, que es lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver en la función sacerdotal, las funciones. Este sacerdote no trabaja para Dios. Este sacerdote hace lo máximo, la cúspide de lo que debe de hacer el ministerio sacerdotal. Y dice la escritura que él ofrece sacrificios de lo mejor que tenía en su encomienda. Él agarra lo mejor del ganado y ofrece sacrificio. Ahora, eso es algo mesiánico también. Apúntase al sacrificio perfecto y único que hizo el Señor Jesucristo para poder estar tú y yo hoy en la presencia del Padre Celestial. Pero lo que entiendo aquí es que Abel ha entendido la función por el cual Dios hizo a la humanidad. Poder estar tocando intrínsecamente la presencia de Dios, cosa que Caín no pudo entender, cosa que Caín no logró hacer. ¿Me van siguiendo? Después la humanidad sigue creciendo, sigue habiendo descendencia y se siguen levantando sacerdotes en el Antiguo Testamento que siguen desarrollando la función plena y total que debe de desempeñar el sacerdote o el ministerio sacerdotal. ¿Cuántos recuerdan en su lectura bíblica a Enoc? Hay un canto que dice 365 años vivió Enoc, y dice la escritura que no murió, sino que él desapareció, él fue abducido a la presencia del Señor. Pero ¿por qué pasó eso en la vida de Enoc? Bueno, ahí en Génesis capítulo 5, usted lo lee después, al cabo en la grabación aparecen ahí las notas. Enoc, dice la escritura, que caminaba con Dios. ¿Por qué era un sacerdote Enoc? ¿Por qué era un sacerdote Enoc? Porque Enoc había entendido cuál era el plan divino de Dios sobre la humanidad. Ser un sacerdote. Y el sacerdote es aquella persona que logra entender que lo principal en su vida es poder tener esa comunión íntima, plena con Dios. Después viene Noé. Y Noé
sí trabaja para Dios. Noé lo pone el Señor a hacer un arca, ¿verdad? Trabaja muchos años para poder construir esa arca, pero antes de que él pudiera trabajar en esa función, él desarrolla un sacerdocio. ¿Y cómo nos damos cuenta de que él desarrolla un sacerdocio? Porque Dios tiene comunión con Noé antes de que Noé comenzara a trabajar. Es decir, Noé se convierte en sacerdote cuando él tiene la revelación de la voluntad del Padre sobre su vida. Y Noé tiene ese privilegio de disfrutar la presencia de Dios, de poder tener comunión con Él de una manera directa, de una manera personal. Por eso Él es un sacerdote. Después de Noé vienen los patriarcas y el primero es Abraham. Y Abraham tiene una revelación de quién es Dios. Abraham recibe la presencia de Dios y en ese momento él se convierte, o Dios lo establece con el ministerio sacerdotal, de tal manera que sale de la tierra de sus padres, sale de Harán, ¿verdad? Y va rumbo a la tierra que Dios le va a mostrar. Y lo principal que marca la escritura sobre la vida de Abraham es que él comienza a levantar altares donde quiera que él va. Y cuando él comienza a levantar altares, la presencia de Dios, la palabra de Dios nos da a entender que la presencia de Dios estaba en esos altares, porque ahí había revelación, había comunión, había sacrificio. Y entonces vemos a Abraham, que es un sumo sacerdote también, que está conociendo cuál es la voluntad del plan divino del Padre Celestial sobre la humanidad. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob. Y de Jacob, bueno, de estos patriarcas sucede exactamente lo mismo. Y de Jacob, Dios aparta para sí a un pueblo, a la descendencia, de tal manera que ahora Dios no quiere solamente que los patriarcas o que cierta cantidad de personas empiecen a tener ese ministerio sacerdotal, sino que ahora dice Dios: yo quiero una descendencia, voy a hacer un pueblo solamente para mí. Un pueblo que solamente tenga comunión para mí. Éxodo capítulo 19, ahí sí me ayudas por favor, versículos 5 y 6. Dice de esta manera: ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, fíjate el corazón de Dios, fíjate el propósito de Dios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. O sea, el Señor llevó la construcción, por decirlo de esta manera, del sacerdocio con los patriarcas y etcétera. Pero ahora la intención del Padre en el Antiguo Testamento es levantar un pueblo y que este pueblo pueda disfrutar del ministerio sacerdotal, porque en el versículo 6 dice: y vosotros me seréis, ¿qué dice allí? Un reino de ¿qué? De sacerdotes. Ahora, entiéndame usted esto. Sacerdote, el ministerio sacerdotal no es aquel que está limitado a ciertas funciones como lo hemos entendido. El ministerio sacerdotal es aquel que entiende que de él emana la presencia de Dios, de él se puede exteriorizar la gloria de Dios. Por eso estuvimos viendo el ejemplo desde Adán hasta los patriarcas, cómo cada uno de ellos entendió cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era tener un pueblo solamente para que le celebraran fiesta en el desierto, no, sino un pueblo que pudiera ser su evidencia. Un pueblo que pudiera ser su rostro, un pueblo que pudiera ser su presencia, un pueblo que pudiera emanar, exteriorizar la gloria y la plenitud del Todopoderoso a un pueblo y a una gente y a una nación, a una creación que se habían olvidado de la presencia del Todopoderoso. Amén. Wow, esto está buenísimo, pero están más fríos que cuando les tocó pagar la tenencia de la tierra ahí en el catastro. Necesito amén. ¿Me van comprendiendo, familia? Y entonces, usted recuerda, mi amado, que cuando Dios, en su plan maravilloso, el Padre Celestial saca al pueblo al pueblo de Israel de la nación de Egipto,
En la última plaga, Dios le dice a la nación de Israel: cada uno de ustedes me va a hacer un sacrificio. Van a tomar un cordero inmaculado, sin defecto. Lo van a sacrificar, lo van a asar, lo van a comer con hierbas amargas. La sangre la van a poner sobre el dintel de sus puertas para que el ángel de la muerte que viene de parte de Dios pase de largo y no toque sus vidas. Y entonces vemos allí como todo el pueblo, diga conmigo, todo el pueblo empieza a funcionar como sacerdotes. No hay necesidad de una persona especial que venga a la casa a ofrecer el sacrificio, porque ahora todo el pueblo está desarrollando la vocación sacerdotal, el ministerio sacerdotal. Y ese ministerio sacerdotal, mis amados, lo empiezan a desarrollar de tal manera que cada uno de ellos empieza a hacer el sacrificio. Y de acuerdo con estos pasajes que estamos viendo hasta el día de hoy, decimos entonces que un sacerdote no es aquel que hace algo, no es aquel que ejerce una función. Un sacerdote es aquel que sabe estar en la presencia del Todopoderoso 24/7. Un sacerdote es aquel que ha entendido que la voluntad de Dios es tener un pueblo el cual pueda expresar su gloria, expresar su majestad. Un pueblo que pueda decir: Dios completamente es mi vida. Un sacerdote es aquella persona que está llena de Él y que expresa su presencia. ¿Cuántos dicen: yo soy un sacerdote en esta mañana? Ahora existe un problema. Seguimos con la historia, porque para entender el punto tenemos que conocer de historia. El pueblo de Israel no entendió el concepto, el plan divino que Dios quería desarrollar sobre ellos, sobre su gente, sobre sus escogidos. De tal manera que ellos rechazan el sacerdocio. Y rechazar el sacerdocio no es rechazar una función, no es rechazar un trabajo. Rechazar el sacerdocio es rechazar la presencia de Dios dentro de la vida del pueblo que Él mismo había escogido. Y entonces cuando ellos van en el desierto, ellos empiezan a decidir creer por lo que ven. Llega un momento en que Moisés no está con ellos. Y Moisés sube al monte de Sinaí y se queda el pueblo solo. El pueblo no ve qué adorar. El pueblo no ve qué funcionar. El pueblo no sabe qué trabajar. Se les olvidó que ellos eran casa, habitación, esencia del Todopoderoso. Pero ellos quisieron ver. Y ellos rechazan el regalo maravilloso que Dios les había dado. Y se levantan un becerro de oro. Y ellos quieren comenzar a adorar lo que ven. Ellos quieren comenzar a trabajar en virtud a lo que les ofrecen. Ellos quieren empezar a ver para poder caminar. Y lamentablemente el pueblo de Dios no quiere estar en su presencia. Rechazan el regalo del sacerdocio. ¿Y qué hace el Señor? El Señor tiene un plan. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere establecer su reino. Desecha al pueblo y levanta un grupo sacerdotal. Aarón y sus hijos. De Aarón y sus hijos levanta un grupo de pueblo, de personas especiales que se llaman levitas. Y ahora todo el pueblo está fuera de la presencia de Dios. Ahora todo el pueblo ha rechazado el sacerdocio. Y ahora el sacerdocio solamente está en los descendientes de Aarón. Solamente está en una tribu que se llama Leví. Pero aún los descendientes de Aarón, aún los de la tribu de Leví, no entienden cuál es el propósito, el plan divino de parte de Dios. Y ellos rechazan el sacerdocio. Porque ellos deciden comenzar a vivir
de acuerdo a lo que ven y no de acuerdo a lo que el Señor quiere darles. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Quita el sacerdocio de los descendientes de Aarón, de los descendientes de Leví, y los da solamente a los hijos de una persona que se llamaba Sadoc. Y el sumo sacerdocio o el ministerio sacerdotal solamente es encomendado a estas personas. Esto lo podemos encontrar ahí en Ezequiel 43, versos 19 en adelante, Ezequiel 44, versos 10 en adelante. Pero viene algo curioso. El sacerdocio empieza a dividirse, porque lo empiezan a entender de esa manera las personas. Y los de la tribu de Leví empiezan a trabajar, empiezan a funcionar materialmente. Y los de Sadoc son los únicos que tienen la oportunidad y el privilegio de estar una vez al año, solamente una vez al año, en la mismísima presencia de Dios. Y mis amados, en el Antiguo Testamento lo que vemos es que el ministerio sacerdotal, que fue diseñado por Dios por un plan divino, el ser humano se encarga de llevarlo a tierra. El ser humano se encarga de rechazar la bendita presencia de Dios dentro de sus vidas para ahora dedicarse a vivir de una manera natural. De comenzar con sacerdotes que disfrutaban la presencia de Dios, ahora vemos a un pueblo enorme, grandísimo, que ha llenado toda la tierra, que no tienen permitido acceder a la misma presencia de Dios. Y el ministerio sacerdotal se viene por los suelos. Primer punto, lo acabo de tratar, historia sacerdotal. Segundo punto, para que me entiendan el segundo punto, es necesario que vayamos a Mateo capítulo 18 y esto se va a poner muy, muy bueno. Mateo capítulo 18, versículo 11. Y dice allí la escritura, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, aquel que creó el cielo y la tierra, aquel que por el cual su voluntad todas las cosas subsisten, aquel que nos dio la libertad, aquel que nos compró con su sangre preciosa. Dice, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, ha venido para salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Ahora, este versículo forma parte de una parábola muy especial que es la oveja perdida. ¿Verdad que sí? ¿Estamos bien? Bueno, y como nosotros estamos acostumbrados a relacionar por el texto y el contexto, ¿verdad? El significado, nos vamos de carrerita y entendemos que lo que se había perdido éramos nosotros. Entendemos que nosotros, por haber estado descarriados, viviendo nuestros pecados, viviendo conforme a nuestra voluntad, pues obviamente íbamos rumbo al infierno. Pero el Señor nos rescató. El Hijo del Hombre derramó su sangre preciosa y Él nos metió nuevamente de la oscuridad, dice la palabra, a la luz de su palabra. ¿Está de acuerdo, familia? Y está bien. Si usted lo interpreta de esa manera, perfecto, es correcto, está bien. No hay error. Pero la frase, lo que se había perdido, no es igual a la frase, a quienes se habían perdido. Esto significa que lo que se había perdido no nada más éramos nosotros. Si la frase dijera a quién se había perdido, el conjunto a lo que se refiere es limitado, personas. Pero como dice lo que se había perdido, el conjunto de lo que se refiere es interminable. Ahí cabemos nosotros también. Quiere decir que el Señor Jesucristo, en su plan, en el cumplimiento de su plan divino, no solamente vino a nosotros, a rescatarnos a nosotros, sino que Él también vino a reivindicar lo que nosotros, los seres humanos, por causa de nuestro pecado, hicimos que se perdiera del pueblo de Dios. Amén. Es decir, el Señor Jesucristo viene a recuperar,
a establecer, a reivindicar, escúcheme, el proyecto todopoderoso del Padre Celestial sobre su pueblo y sobre sus hijos. Es decir, mis amados, pónganme atención en esto. El pertenecer a la iglesia que levantó el Señor Jesucristo, el ser miembros de la iglesia, va más allá de decir soy miembro de la iglesia, va más allá de decir Dios me rescató de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable. Va más allá de simplemente venir y congregarnos. Va más allá todavía, mis amados, de decir ahora que yo parta de esta vida, tengo asegurada la vida eterna en Cristo Jesús. Porque el Señor Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no solamente es nuestra alma, sino que lo que se había perdido, mis amados, es lo que a ti y a mí nos va a hacer vivir una vida extraordinaria. El pertenecer a la iglesia, como lo acabamos de leer, es decir, que ahora formamos parte de un pueblo para Dios constituido única y exclusivamente por reyes y sacerdotes. ¡Wow! Esto se pone muy interesante. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, fíjate lo que hizo, y nos hizo reyes y sacerdotes. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Voy muy despacio porque no quiero que te me pierdas. ¿Me van comprendiendo hasta aquí, familia? Nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, esto se pone interesante, muy interesante, porque si nosotros estamos entendiendo que hay un plusito, hay un más de solamente ser iglesia, somos reyes y somos sacerdotes. Quiere decir entonces, mi amado, que si la palabra del año de Dios para la iglesia Pajiel es vivir de forma extraordinaria y no de forma ordinaria, debemos de comenzar a vivir en lo extraordinario, mi amado. Esto tiene que ir de la mano con nosotros, porque han escuchado, el año pasado y el antepasado vivimos siendo victoriosos. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso y decir amén? O sea, tuve muchos problemas, muchos conflictos, pero viví en victoria. Amén. Pero ahora, en este año no se trata de continuar viviendo en victoria, siendo vencedores. Tenemos que darle un plus más. ¿Y ese plus cuál es? Ser más todavía que vencedores. Tenemos que ir más de lo ordinario. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr, familia? ¿Cómo es que lo podemos lograr? La escritura nos lo está diciendo bien claro en este pasaje, Apocalipsis 5 y versículo 6. Y nos hizo reyes. Ponga atención a esta palabra, reyes. Nos hizo reyes. Mira, voltea a ver a las personas que están a tu izquierda o a tu derecha. El Señor lo hizo rey, lo hizo reina. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra que nos hizo reyes, ponme mucha atención, familia, nos está hablando de reino. Nos está hablando acerca de que tenemos poder. Nos está hablando acerca de que tenemos autoridad. Nos está hablando acerca de que tenemos dominio. Nos está hablando acerca de reino, de poder, autoridad, en contra del mayor opositor de Dios, que se llama Satanás. Si Él nos hizo reyes, si Él vino a salvar lo que se había perdido, y precisamente lo que se había perdido era que el pueblo rechazó esa identidad que Dios le había dado desde Adán. Quiere decir entonces que ahora tú y yo estamos compuestos por personas que tenemos poder, que podemos ejercer dominio. Wow, yo esperaba más amenes aquí que... Pero la escritura también nos dice, en el nuevo pacto, en este nuevo pacto en su sangre, que Él nos hizo ser sacerdotes. Sacerdotes para expresar,
manifestar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que se había perdido en el Antiguo Testamento? La identidad del pueblo de ser sacerdotes y reyes para Dios el Padre. ¿Qué fue lo que vino entonces a salvar Jesús? Lo que se había perdido. Jesús rescató esa identidad para tu vida y para mi vida. Amén. Ahora, Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, fíjate lo que perdió el ser humano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ahora quiero que ponga mucha atención aquí, porque el ordenar nuestras ideas va a desatar lo extraordinario en nuestras vidas. ¿Qué dijo Dios? Hágalo conmigo, léalo conmigo. ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo? ¿Y qué más? Escúcheme esto. Lo primero que hizo Dios, lo primero que Dios tuvo en su corazón, lo primero en lo que Dios fluyó en la Santísima Trinidad, en la creación de tu vida y mi vida, fue poner su imagen y su semejanza en tu vida. Pero ya lo vimos. El hombre perdió eso por causa del pecado. Ahora, la intención de Dios, número 2, al hacer al ser humano, ¿qué más le dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. O sea, la intención de Dios es, ponme atención, número 1, que tú y yo desarrollemos un ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal es que tú y yo llevemos la imagen y seamos la semejanza total, plena y completa de aquel que nos dio la vida, del Todopoderoso. Y de ahí se desata el reinado, el poder y la autoridad, porque Él nos hizo para señorear. Y para poder vivir en lo extraordinario, mis amados, este fue el punto número 2, tenemos que entender, preciosa familia, que tú y yo, mis amados, somos una iglesia ahora compuesta por un reino de sacerdotes. Es decir, te vuelvo a repetir lo que mencioné hace un momento. Ser miembros de la iglesia no es solamente decir, es que ahora gracias a Dios ya estoy salvo de la condenación eterna. Estás perdiendo el plan divino. Estás queriéndote regresar al Antiguo Testamento, en donde el pueblo perdió la imagen y la identidad que en un principio Dios le dio al ser humano. Pero ahora nos encontramos en el tiempo de la gracia y del nuevo pacto, en el tiempo en el que ahora el Señor Jesucristo viene y derrama su sangre preciosa para salvar y rescatar lo que por causa del pecado habíamos puesto bajo la planta de nuestros pies. Y ahora el Señor Jesús lo levanta y nos dice, tú y yo hemos sido llamados a formar parte de un reino, pero de un reino de sacerdotes, un reino sacerdotal. Y este ministerio sacerdotal, mi amado, solamente, como dice Apocalipsis, es para Dios su Padre. Ahora que Cristo nos redimió, hizo que el sacerdocio fuera para toda la iglesia. Ahora Dios está restaurando esta verdad. Y el restaurar esta verdad dentro de la iglesia significa entonces que Dios está poniendo su vida, su plenitud en la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y la iglesia está compuesta de qué? Dígalo sin miedo. De reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Ahora, hay un problema en la comprensión de estas cosas. Hay un gravísimo problema, punto 3, en la comprensión de esta situación. Muchos de nosotros hemos entendido que el poder y la autoridad son primero que la relación con Dios. Y para vivir extraordinariamente, ahí te va una frase:
para vivir extraordinariamente no necesitamos reino, poder y autoridad. Para vivir extraordinariamente no necesitamos reino, poder y autoridad. Son importantes, son fundamentales, pero no son básicos. Para poder vivir extraordinariamente necesitamos sacerdocio, necesitamos vivir el ministerio sacerdotal, pero no lo entendemos. Entendemos que es más importante el reino. Y te lo voy a traducir a palabras cristianas, evangélicas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto programas en la televisión o en YouTube acerca de donde te ofrecen este reino, poder y autoridad? Te ofrecen manifestación de dones, te ofrecen manifestación sobrenatural de liberación. Y saben muy bien las personas que lo hacen, que nosotros nos queremos mover más por reino que por sacerdocio. Y eso lo sabe también el diablo. Por eso es que tú prendes la tele a las 11 de la noche, 12 de la noche, ¿verdad? En algunos canales, y empiezas a escuchar a los charlatanes que te ofrecen reino, o sea, poder y autoridad. Te empiezan a decir, ¿sabes qué? Tú estás maltratado por esta área, maltratado por esto otro. No te preocupes, yo tengo la solución. Solamente tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello otro, y vas a ver cómo vas a tener el poder para librarte de esto y librarte de aquello otro. ¿Han escuchado alguna vez esta frase? ¿Lo han escuchado, familia? Necesito su participación. Ahora, lamentablemente también en YouTube, en algunos canales especiales, algunas personas nos venden eso. Dame tanto dinero, manda tanto de ofrenda y vas a ser libre de tu problema. Nos ofrecen reino, nos ofrecen poder. Consíguete este aceite de la unción y con este aceite de la unción vas a poder tener tu matrimonio bendecido. Si unges a tus hijos con este aceite que ya fue orado, ya fue bendecido, tu casa va a ser extra. Te venden reino, porque todos aquí estamos sedientos de reino, de poder y de autoridad. ¿Cierto o falso? Todos aquí queremos solución a nuestros problemas. Todos aquí queremos solución a la enfermedad, a la economía, al maltrato familiar. Y eso lo conoce mucha gente, que estamos sedientos de reino. Y por eso existen muchos charlatanes que ofrecen el obrar del poder de Dios de la forma sencilla. En el Nuevo Testamento hay un relato en el cual un Simón, que era mago y hacía muchas brujerías, charlatanerías, cuando vio que Pedro se acercaba, se me fue la historia, no recuerdo si era Pedro o Pablo, perdónenme, pero era uno de los apóstoles, se acercaba y por imposición de sus manos recibían el poder del Espíritu Santo. Vino Simón y le dijo: Pedro, necesito que me des ese poder. ¿Cuánta lana me cuesta? Porque yo también quiero poner mis manos sobre la gente y quiero que la gente vea la expresión de reino. Y entonces el apóstol se levanta y le dice: perezcas tú con todo y tu dinero, porque has pensado que el poder de Dios se puede comprar o se puede vender. Es que están totalmente alejados del verdadero significado acerca del reino y del sacerdocio. Y mis amados, el evangelio, el reino de Dios, no se mueve por vista. Eso fue lo que sucedió con el pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento, que está llamado a ser sacerdotes para Dios, de pronto no ven a Moisés, de pronto no ven manifestaciones, de pronto no ven la gloria de Dios, porque Moisés está en el monte Sinaí, aunque ven que el monte Sinaí está con relámpagos y etcétera. Pero el pueblo dice: no, yo quiero ver reino, yo quiero ver poder. Y levantan el becerro de oro y el becerro lo empiezan a adorar, porque empiezan a adorar lo que ven. Ahora, eso se contrapone totalmente al evangelio que viene de Génesis hasta Apocalipsis. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no consiste en vista. ¿Me estás poniendo atención? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no consiste en vista, no consiste en reino, aunque el reino Él nos hizo ser reyes, pero no consiste en eso. El evangelio del Señor Jesucristo consiste en fe. Es que yo no veo que el mar se separe en dos, pero sin embargo voy a dar el paso, voy a caminar.
porque estoy creyendo a aquel que tiene todo el poder. Es que yo no estoy viendo al Señor Jesucristo en persona, pero por fe creo que Él vino y murió hace 2000 años por mí en la cruz del Calvario. El Evangelio de Cristo Jesús no es ver para creer. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tener fe para poder ver. Y la iglesia lamentablemente sigue cometiendo ese error, pensando que es primero el poder y la autoridad y después el sacerdocio. Pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a revelar, vamos a quitar el velo de nuestros ojos y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ya lo leímos, hagamos al hombre como conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto es el ministerio sacerdotal. Esto es lo que vino el Señor Jesucristo a salvar y a reivindicar dentro de su pueblo. Lo primero que tú y yo necesitamos, mi amado, escúchame, no es ejercer el oficio sacerdotal, no es desempeñar un trabajo para decir que somos sacerdotes. Lo primero que necesitamos es tener la imagen y la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, el ministerio sacerdotal, nosotros lo hemos limitado muchas veces, porque lo hemos dicho muchas veces. A ver, ¿quién es el sacerdote de la casa? ¿Quién es el sacerdote del hogar? ¿Quién contestamos que es? Fuerte, ya lo saben. El papá. El papá no es el sacerdote del hogar. El sacerdote del hogar es el papá, es la mamá. Son cada uno de los hijos, son los sacerdotes del hogar. Tenemos que ser una familia sacerdotal. Toda la familia tenemos que expresar la imagen y la semejanza de Dios, porque Cristo Jesús eso vino a rescatar en tu vida y en mi vida. De acuerdo a la Escritura, lo primero es el sacerdocio y lo segundo es y señoreo. ¿Quieres tener poder? ¿Quieres tener autoridad? ¿Quieres que haya manifestación de la gloria de Dios a través de tu vida? Ejerce el sacerdocio. Ejerce el sacerdocio. Porque el señorear viene después a la persona que externa, que tiene la vida de Dios y que exterioriza la imagen de Dios. Primero no es la autoridad. Primero, ¿qué es? Ser llenos de la gloria de Dios. Estar donde Dios está. Porque el sacerdocio trae el reinado. El reinado no trae el sacerdocio. Y esa es la mentira que hemos vivido mucho pueblo de Dios. Pensando que el reinado está trayendo el sacerdocio. Pero tenemos muchas bases bíblicas para afirmar lo que estoy diciendo. Y ya lo hemos leído en muchas predicaciones que les he dado el año pasado. ¿Qué fue primero Saúl? ¿Qué constituyó Saúl? ¿El reino o el sacerdocio? ¿Qué fue lo que hizo ser rey a Saúl? ¿Su reinado o el sacerdocio? El sacerdocio ubicó el reino en Saúl. Viene el sacerdote Samuel y viene el sacerdote y unge a Saúl como rey. Sin sacerdocio no hay rey. ¿Me expliqué? Fue lo mismo que pasó con David. ¿Quién ungió a David como rey? Samuel. Pero viene Samuel y lo unge como rey. Sin sacerdocio, olvídate del obrar todopoderoso que estás necesitando de parte de Dios en tu vida. ¿Me expliqué, familia? Mis amados, solamente la vida que está llena de Dios es la que tiene y es la única que puede manifestar el poder y la autoridad que Dios rescató por medio de su Hijo Jesucristo para que tú y yo la ejecutáramos. Ahora,
La buena noticia es que podemos seguir los pasos escriturales para que esa unción de rey pueda estar también en nuestras vidas. Porque yo sé que les mueve a muchos de ustedes la necesidad, el obrar del Dios Todopoderoso en sus vidas de una manera sobrenatural para que su fe sea cimentada. ¿A poco no? Tenemos problemas, tenemos situaciones económicas, tenemos situaciones familiares, tenemos situaciones, etcétera. Y queremos la salida, queremos la solución. Pero déjame decirte que el reino nunca va a estar antes que el sacerdocio. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que ser uno con Dios para poder expresarlo y ejercer autoridad. Tenemos que entender los pasos. Vuelvo con YouTube, vuelvo con la televisión. ¿Cuántos de ustedes han visto programas en donde se nos habla un montón acerca de la manifestación de los dones, la manifestación sobrenatural de milagros, de sanidades y etcétera? Y se nos invita a hacer eso. ¿Cuántos lo han visto? Pero luego se desesperan y dicen, bueno, porque aquí no pasa nada, porque en mi casa no pasa nada. Y a lo mejor son un montón de charlatanes porque no sucede absolutamente nada. Bueno, es que nos hablan de dones, pero rara vez nos hablan del sacerdocio. Rara vez nos hablan de cómo es la llave para poder entrar en esa línea. Mira cómo comenzó todo lo de los dones, lo del reino. Vamos a ver cómo comenzó la expresión del reino desde que el Señor Jesucristo lo vino a restaurar. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 24, versículo 49. Dijo el Señor Jesucristo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ¿quién? Sobre nosotros. Pero aquí viene una cláusula. Pero vosotros, deben de quedarse en la ciudad de Jerusalén hasta que sean embestidos ¿de qué? De reino. Ustedes tienen que quedarse en Jerusalén ¿hasta qué cosa? Hasta que sean embestidos ¿de qué? De reino. De reino. Y entonces van los 120, un montón de gente, ¿verdad? Y se van a Jerusalén y empiezan a desarrollar un ministerio antes de que venga el reino. ¿Y qué ministerio empiezan a desarrollar? Hechos capítulo 1, versículo 13 en adelante. ¿Cómo obedecieron los discípulos en ese momento? ¿Cómo fueron guiados por Dios en ese momento para poder desatar en su vida el reino? Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Jacobo. Y verso 14. Escuche lo que están desarrollando antes del reino. Y todos estos perseveraban ¿cómo? Juntos, ¿cómo? En oración y ruego con todas las mujeres que estaban allí. Escúchame, antes del reino está el ministerio sacerdotal. Y el ministerio sacerdotal no es otro más que llevar la presencia de Dios, estar en oración, estar en ruego, estar perseverando juntos en la presencia del Señor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Versículo 20. Y cuando están ellos todos juntos, antes de que venga el reino, la manifestación del poder, fíjate lo que hacían. Versículo 20 menciona, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Sabes por qué esta gente está reunida allí en Jerusalén y están leyendo el libro de los Salmos? El libro de los Salmos en ese tiempo era un himnario.
era una lista de cantos, era una lista de palabras proféticas, pero que servían como lo que hacen los muchachos aquí cada domingo en la mañana cuando proyectan los cantos, para cantar alabanzas al Señor, para adorarle. Es decir, antes de que viniera el sacerdocio en los 120 reunidos, ellos están orando, ellos están consagrados al Señor, ellos están adorando. Si tú me preguntas, ya entendí que debe de ser primero el ministerio sacerdotal, pero pastor, dígame exactamente qué debo de hacer en mi ministerio sacerdotal. La Biblia no lo dice. Tienes que empezar a orar, tienes que empezar a estar juntos, unánimes. ¿Cuándo nos reunimos? Los martes, los miércoles, los viernes, los domingos. Nos peleamos por estar en la presencia del Señor. Estamos adorando al Señor, estamos leyendo la Escritura. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, y los sacerdotes están en paz hasta que la gloria de Dios, hasta que la presencia de Dios empieza a inundar cada uno de sus poros, que sus poros emanan única y exclusivamente la deidad, la presencia de Dios. Y la presencia y la deidad es la que traen reino, poder, manifestación. Dice aquí el versículo 1 del capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Como ahorita. ¿Me explico, familia? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estábamos. Entonces, bueno, Dios, ¿por qué no me respondes, Señor? Señor, ¿por qué no siento tu presencia como antes? ¿Por qué no has ejercido el ministerio sacerdotal? Porque no estás metido con la presencia del Señor. Porque todavía estás como la semana pasada, construyendo tu vida ¿con qué? Madera, símbolo del hombre, hojarasca, heno, pensamientos volátiles que no te dejan estar establecido y firme en la presencia del Señor. Porque ahorita te vas de la casa de Dios y lastimosamente te vas de la presencia de Dios. No llevas la presencia de Dios en tu vida, sino que empiezas a hacer cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y escúchame, lo que vino a restaurar Dios en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hoy más que nunca, es su vida en tu vida. Que tú vas en el taxi y vas meditando en la palabra del Señor, vas ejerciendo el ministerio sacerdotal. Y que tú estás en tu casa, estás adorando al nombre del Señor porque estás ejerciendo el ministerio sacerdotal. Que tú estás en el trabajo, ¿verdad? Estás ahí en la operación que estás haciendo y tú estás ejerciendo el ministerio sacerdotal. Porque el ministerio sacerdotal no es nada más cuando vienes aquí a la iglesia. Y llega un momento en que la gloria de Dios es tan evidente en tu vida, es tan maravillosa en tu vida, que empiezas a vivir ahora dentro del reino. Porque no es el reino lo que desata la gloria de Dios, sino la gloria de Dios lo que desata el reino. Y entonces empiezas a hacer realidad en tu vida la palabra de Dios que dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Amén. Y hoy más que nunca necesitamos personas que sepan permanecer en la presencia del Señor. Y como resultado de permanecer en la presencia del Señor, viene el poder, viene la evidencia del reino sobre tu vida.